8:11 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Queremos dar la bienvenida a la presidenta de la Cámara de Comercio de Quito, Mónica Heller, en un momento complejo, difícil para el Ecuador. Seguimos viviendo incertidumbre. Y uno dice, la incertidumbre debiera ser temporal, pero esto sigue y sigue y no tenemos un derrotero que permita verle al Ecuador pujante, mientras por un lado sigue la producción, la productividad, el trabajo, con todos los problemas que deviene de eso. Hay otros sectores que buscan el desbaratamiento del país y ahí están los resultados. Más allá de las acciones constitucionales y legales, ayer veíamos cómo subieron sustancialmente los bonos del Ecuador en el mercado internacional, la situación del riesgo país. Esa es consecuencia de lo que vivimos en el país, esa es la realidad. ¿Cómo afrontar este momento cuando se han jugado las cartas? Hay la muerte cruzada, la disolución de la Asamblea, que por cierto están pataleando por ahí con argumentos que no se fundamentan. Esta mañana leíamos un gran análisis jurídico de este reconocido jurista independiente, el doctor Fabián Corral Burbano de Lara, que decía que no hay asidero a esta demanda de inconstitucionalidad. Pero bueno, este es el Ecuador en donde vivimos y puede pasar lo que quiera, incluso en las instituciones. Doña Mónica Heller, buen día. ¿Cómo está viendo el sector empresarial, el sector comercial, este momento que vivimos en el país? Buen día. Muchísimas gracias por la invitación. Vemos con mucha tristeza lo que está pasando. El Ecuador es un país de gente buena, es un país de gente pujante, es un país resiliente. Y cada vez que nos pasan estas cosas, pensamos otro reto, otro escenario para sobrevivir. Eso no quiere decir que no vamos a sobrevivir y no quiere decir que no vamos a salir exitosos de la coyuntura, pero no deja de molestar. Y da muchísima pena que toda la agenda del país y que todos los estamentos del Estado estén concentrados en quién se queda con el poder y no en las preocupaciones de fondo que vive la ciudadanía. Quisiéramos ver un Ecuador preocupado de tener mejor educación, mejor salud, de tener estabilidad, de tener productividad, de tener mejores condiciones de empleo. Y en vez de eso estamos viendo una pugna de poder desde hace meses y que ahora está claro que se alargará durante años. Entonces es una verdadera lástima que ese sea el foco de atención y que ahí estén concentrados todos los esfuerzos del Ecuador en este momento. Por cierto, hay que identificar a estos responsables que nos han llevado a esto. Y hay que decirlo, la clase política, salvo honrosas excepciones, esto que han venido haciendo en la Asamblea Nacional no contribuye. ¿Cuántas leyes no han aprobado y han estado solo con su agenda politiquera de desestabilización? Por cierto, y hemos señalado y reiteramos, también el Ejecutivo ha cometido muchos errores y hay que rectificarlos. Claro que hay que rectificar y hay que mirar al futuro. Es decir, no puede ser que siempre pensemos tan pequeño y que estemos enfocados en las pequeñas cosas y los pequeños intereses y en precautelar agendas particulares. Deberíamos estar proyectando al Ecuador hacia el crecimiento, hacia el futuro, garantizando que las siguientes generaciones tengan mejores condiciones. Y eso no pasa por la mente de los ecuatorianos. Y eso es lo verdaderamente penoso. No nos preocupa la productividad, no nos preocupa el empleo, no nos preocupa la estabilidad, no nos preocupa el crecimiento económico, no nos preocupa el generar riqueza para esta y para las próximas generaciones. Y es una lástima que esa sea la mentalidad del Ecuador. Y creo que ese es el mensaje que le quiero dejar yo hoy. No puede ser que sigamos teniendo las mismas peleas que hace 20 y hace 30 años. ¿Cómo puede ser que no hayamos evolucionado como país? ¿Cómo puede ser que la mentalidad colectiva no tenga nada diferente? Necesitamos pensar de otra forma, porque las siguientes generaciones nos van a reclamar esto, porque hemos retrocedido mientras los otros países avanzan, nosotros retrocedemos, porque esto es un retroceso, porque esto es un retroceso en la vida política, es un retroceso en la vida productiva, es un retroceso ante la percepción del mundo. Entonces creo que el mensaje es: no puede ser que los líderes no entiendan que esto hace daño, hace muchísimo daño. Ahora, frente a los hechos ocurridos, ¿qué hacer frente a este momento que mantenemos de incertidumbre? Cuando el presidente disolvió la Asamblea Nacional, ahora hay reclamos sobre eso. Y el país no puede quedar en eso. Ahora abocados la próxima semana a convocatoria de elecciones.
Mire, yo creo que al mundo político hay que guardarlo en su cajita y no permitirle que contamine nada más. Porque creo que está claro que ellos tienen su propio mundo, sus propias reglas, y que la gran mayoría de los ecuatorianos estamos hastiados de la política. Y creo que el reto y lo importante hoy es entender primero que eso no debe ni puede contaminar ni la productividad, ni la vida ciudadana, ni los mundos privados. Nosotros tenemos que seguir haciendo lo que sabemos hacer. El Ecuador tiene que seguir trabajando, tenemos que seguir produciendo, tenemos que vivir con absoluta paz y estabilidad. Y el mundo político que haga lo que tiene que hacer mientras esté en el marco de la legalidad, y el resto tendremos que acatar lo que salga de ese borojo y hacer lo nuestro, porque no podemos permitir, primero, que contaminen, y segundo, que hagan daño, y tercero, no hay que darle más importancia de la que tiene. Este es un proceso político desagradable, pero enmarcado en la ley. Mientras los procesos se lleven como se deben llevar, por supuesto que no nos gusta porque no genera estabilidad, y nosotros necesitamos estabilidad, pero tendremos que acatar el resultado y aislarlos del resto de la vida de los ecuatorianos. Esa es mi posición. Doña Mónica Heller, ahora este mundo político es el que decide en el Ecuador, el que quiere imponer, el que quiere decidir, afectando a la buena marcha del país, del desarrollo, de la producción, de la productividad. ¿No será bueno también entrar, en el buen sentido de la palabra, hacer entender al mundo político que debe dejar de hacer lo que le viene en gana? Mire, esos son los gobernantes que el Ecuador escoge democráticamente. Hay que respetar la democracia, aun si no nos gusta el resultado. Eso es lo que el Ecuador ha querido, una y otra vez. Entonces, claro que deberíamos exigirles más, claro que deberíamos tener un mejor calibre de líderes, claro que deberíamos tener un sistema de rendición de cuentas donde deberíamos por lo menos exigir cumplimiento de una agenda de trabajo. Pero este es el proceso democrático que tenemos, no hay otro. Tenemos que acatar los resultados, tenemos que someternos a ese proceso democrático electoral con lo que venga. Y lo que creo que es importante rescatar en este momento es que el sector productivo no permite que eso le contamine, y el sector productivo seguirá trabajando, seguirá generando empleo, productividad, contribución impositiva, y eso es lo que podemos hacer desde nuestro ángulo. Los políticos hacen lo que saben hacer y nosotros hacemos lo que sabemos hacer. Doña Mónica Heller, quiero trasladarle una inquietud de un reconocido académico de la Universidad San Francisco de Quito, Jaime Costales, que interroga: ¿acaso no es más urgente curar a la psicología colectiva de la dependencia a la droga de los caudillos populistas delincuentes y cerrarles el paso? Mire, el fenómeno electoral es interesante en el mundo entero. Primero vemos que hay una insatisfacción con los resultados y por ende siempre vemos estos movimientos pendulares. La derecha ha fallado, hay un descontento. No ha habido un buen análisis y una buena conexión con lo que el país quiere y necesita. Y lo que estamos viendo es una reacción de protesta a un país que está reclamando que no se le ha dado lo que pide y lo que quiere. Creo que esta es una oportunidad para recomponer, sin duda alguna. Creo que esta es una oportunidad para recomponer, para corregir, para entender dónde se ha pecado y para tomar los correctivos, no solo de forma, sino de fondo. Porque los ecuatorianos sí merecen más. Hay una deuda histórica en la educación, en la salud, que debemos subsanar. Yo reconozco que ha habido una muy buena gestión, por ejemplo, en el tema del ordenamiento fiscal y tributario. Eso no alcanza, eso no es suficiente. Y el país se ha manifestado claramente en el sentido de que eso no le alcanza. Cuando usted no tiene salud, el orden tributario no significa nada. Y creo que el mensaje clarísimo que debemos entender en este momento es que el país pide otra cosa. Y que hay una oportunidad de corto tiempo, pero la hay, para recomponer y para subsanar los errores de fondo. Y que ojalá se le dé al país lo que exige y lo que tiene derecho a tener. Salud, educación también. Salud, educación. Que por cierto ha sido inconcluso, pero no se puede dejar de reconocer también
en el país no hay una inflación como la de Argentina, con un modelo populista de 3 dígitos. Pero tampoco tenemos suficiente empleo de calidad. Claro. Tenemos apenas el 35% de la población con empleo pleno. Esto es parte también del sector productivo, que genera 9 de cada 10 puestos de trabajo. Claro, pero primero tiene un código laboral nefasto, que no es moderno, que no se acomoda a la realidad y que no es suficientemente flexible. Ahí volvemos a la asamblea, esta asamblea disuelta. No hizo nada. No hicieron lo suficiente. Nosotros necesitamos un mejor código de trabajo. Y no acuerdos ministeriales, porque los acuerdos ministeriales no dan estabilidad jurídica. Necesitamos reformas en el Código de Trabajo que se acomoden a la realidad del Ecuador y del mundo hoy. Le doy ejemplos. Tenemos un montón de negocios que trabajan a través de plataformas y no tenemos una ley que nos permita esa contratación. Tenemos una población importante, los estudiantes, por ejemplo, que quisieran trabajar tiempo parcial para contribuir en las economías de sus hogares mientras estudian, y no tenemos un código que lo permita. Tenemos muchísimas madres de familia que quisieran trabajar mientras sus hijos están en el colegio para aportar con un ingreso parcial y no tienen ese marco legal que les acompañe. Tenemos muchísimo espacio para hacer cambios importantes, pero estamos tan diluidos en la conversación política y en las banderas. Por ejemplo, cuando hablamos de reformar el código laboral, se torna en una discusión de precarización de derechos. No, señor, la precarización de derechos aplicaría sí y solo sí aquellos que tienen ya empleo pleno, que con las justas son el 35, el 36% del Ecuador. Pero ninguna reforma va para atrás, no es retroactivo, va para adelante. ¿Por qué no quieren dejar construir una reforma de acuerdo a las necesidades? Porque ahí hay banderas políticas y además hay gente que vive de eso. Si no polemizan, ¿de qué viven? Pero eso no es bueno para el país, y no quiere decir que los legisladores tienen que acatar esa posición. Mire, en los últimos 10 años, el último momento donde hemos superado la barrera del 35-36% de empleabilidad fue en los años 2014-2015. En todos los últimos años no hemos logrado crecer el empleo pleno de manera significativa. ¿Eso qué quiere decir? Que estamos defendiendo un código laboral que no le sirve al Ecuador, porque el 65% del país no tiene empleo de calidad. ¿Dónde está esa discusión inteligente que debemos tener y que no obedece a los pequeños intereses del sector empresarial como se pretende plantear? Obedece al 65% del Ecuador que necesita mejores condiciones de vida. ¿Y cuándo se puede hacer entender esto, de esta necesidad entre los 3 sectores tripartitos, empleadores, trabajadores y gobierno? Porque aquí ha habido diferencias que son saludables en democracia, pero diferencias que no permiten crear un marco jurídico laboral adecuado a la realidad actual. Mire, es que esa es una conversación que deberíamos tener todos los actores. Se está hablando, por ejemplo, de una posible reforma laboral, pero el sector privado, hasta donde yo conozco, y por lo menos en nuestro espacio de la Cámara de Comercio de Quito, no hemos participado de esa conversación. Y como usted bien dice, el 90% del empleo lo genera el empresariado, entonces es un actor relevante de esa conversación. Y lo que está pasando y lo que ha venido pasando es que si el entorno jurídico, la estabilidad, el mensaje político y el entorno legal, sobre todo en el Código de Trabajo, no acompaña, no hay nueva inversión ni nacional ni extranjera. Al no haber nueva inversión, no hay más plazas de trabajo. Y usted no le puede obligar al que no se siente cómodo de invertir a que invierta. Eso no pasa. Usted tiene que motivarle, pero no puede obligarle. Y si no cambiamos esa mentalidad, nunca tendremos la inversión suficiente para generar suficiente empleo para cambiar esos números que venimos viendo en los últimos 6-8 años. Doña Mónica Geller, y en este círculo vicioso en el que está el Ecuador, ¿cómo salir de eso? Porque si bien juristas como Fabián Corral reconocen la atribución constitucional del Ejecutivo en este momento que se vive de la disolución de la Asamblea, ya se habla de reacciones sociales. O sea, el país, en lugar de enderezarse, cada vez va peor. ¿Qué queremos del Ecuador? No queremos movilizaciones. Eso le puedo decir a ciencia cierta. La gran mayoría de los ecuatorianos no podemos afrontar nuevas movilizaciones. Ellas son malas para el comercio, malas para la productividad,
malas para la seguridad, acaban costándole al país porque hay siempre daño material y no producen nada. Esa no es la forma de conversar y de hacer país. No más movilizaciones, no podemos aceptar. Y yo aplaudo la posición de la policía y del ejército, que claramente han dejado saber que no se tolerará violencia, porque no cabe. Este es un proceso político, enmarcado en la legalidad. No es la ocasión para que todos los grupos interesados pesquen a río revuelto. No podemos aceptar de ninguna manera ningún tipo de manifestación ni de movilización violenta, porque sería nefasto para el Ecuador y para la situación económica, que está ya en una situación muy endeble. Si estamos hablando verdaderamente de generar empleo, pues no podemos obstruir la productividad. ¿Y cómo contribuir desde el sector empresarial para que en este momento de incertidumbre, de alguna manera haya certidumbre y el país, dentro del ordenamiento jurídico, avance y no vaya para atrás? El sector privado hará lo que sabe hacer. No nos vamos a detener. No vamos a permitir que este momento político conflictuado repercuta en nuestras actividades económicas. Nosotros queremos trabajar, queremos cumplir con nuestras obligaciones, queremos poder pagar a nuestros colaboradores, queremos poder pagar a nuestros proveedores y queremos poder cumplirle a nuestros clientes, razón por la cual necesitamos la seguridad y las garantías de que podremos trabajar en paz y seguridad. ¿Y qué hacer en este momento? Estamos abocados a realidades, disolución de la asamblea, demandas de inconstitucionalidad, convocatoria de elecciones. No hay que hacer nada. Hay que seguir trabajando. Hay que seguir trabajando porque ese proceso tiene su propia vida y el resto del país tiene que tener su propia dinámica sin verse contaminado y perjudicado por este proceso político. El quehacer ecuatoriano tiene que seguir como si nada. Sin embargo, esto no permite dar certidumbre, doña Mónica Heller, porque ineludiblemente tenemos que seguir este camino. ¿Y cómo lograr que esto no contagie, que no dañe lo poco que se ha logrado generar en materia económica y que se pueda avanzar para dar relativa estabilidad? Es que mire lo que pasa si sí permitimos que afecte la economía. Estamos a principios del verano en una gran parte del mundo. Eso quiere decir que un importante número de turistas tendría que visitar el Ecuador en los próximos meses. Si tenemos movilizaciones, tendremos sin duda alguna cancelaciones. Y el turismo es un ingreso transversal para el Ecuador. Es importante tener turismo. No podemos permitir que este momento genere duda y preocupación en aquellos que planean visitar el Ecuador, y eso por darle uno de muchísimos ejemplos. No podemos permitir que el mensaje del Ecuador sea que esto es suficientemente importante y relevante como para dañar y romper todo el resto de las actividades. Desde el sector comercial, sector empresarial, ¿cómo la contribución concreta en estos momentos? Mira, hay que tener paz, hay que tener tranquilidad para evaluar la situación. Penosamente, si no se sigue el desbaratamiento, hay que construir la paz. Mire, Ecuador es un país, como le decía yo al principio, de gente estupenda, de gente resiliente y de gente buena, en su gran mayoría. Pero también gente indiferente frente al momento. Estamos cansados de la política. Creo que la indiferencia viene de saturación, ¿sí? y un poco también de desdén. Estamos cansados de ver estos intereses pequeños y particulares, estamos cansados de ver corrupción que nos afecta a nuestros bolsillos, porque no podemos disociar que cada vez que hay corrupción en el Ecuador, quien acaba pagando en impuestos extraordinarios es el privado. Cada vez que hay malos manejos en el mundo político en el Ecuador, acaba pagando el sector privado. Cada vez que hay desastres naturales, acaba pagando el sector privado. Hemos visto una reforma tributaria que fue tremendamente perjudicial para la clase media en el Ecuador y que por suerte parece que se va a corregir a futuro, pero fue un error profundo. Entonces estamos cansados de pagar las facturas de malas decisiones, de abusos y de corrupción en el sector público. Entonces la indiferencia es más bien, en mis ojos, repudio. Pero tiene que trasladarse a acciones.
Acciones pacíficas, acciones de construcción y no de desbaratamiento. Lo fundamental en este momento es, primero, guardar la calma. Segundo, evaluar este proceso en su justa medida y con la temperatura que amerita, ni 1 grado más. Este es un proceso político dentro de la ley que no tiene ninguna connotación. Claro, ni 1 grado más, ni 1 grado menos, Nada, ni muy calientes, ni muy fríos, indiferentes. Medida, y sin perder la cabeza, porque si perdemos la cabeza, pagamos todos. Bien, a doña Mónica Heller, presidenta de la Cámara de Comercio de Quito, muchas gracias, como siempre, la presencia. Un placer y mil gracias por la invitación. Siempre es un gusto. Buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Vamos a una pausa publicitaria, 8:31 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Tenemos previsto diálogo con el columnista del comercio Lolo Echeverría y el doctor Arturo Moscoso, académico, para hablar sobre el panorama político en el Ecuador. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. El Dorado Restaurante, cocina peruana e internacional con sus mejores especialidades. Ostras, pangoras, paellas, carnes importadas Angus y nuestras espectaculares centollas de temporada. El Dorado Restaurante. Celebre sus reuniones sociales, bautizos, primera comunión, bodas en el mejor restaurante de la ciudad. Consulte por nuestros menús exclusivos. Estamos ubicados en la Federico Paez 14200 y Huanhuiltagua, detrás de la iglesia de Fátima. Reservas al 098 18 53 652 o al 33 31 486. Protectores Solares Umbrella te lleva a ti y a tu familia a Disney. Por la compra de productos participantes Umbrella, participa por un viaje en familia a Disney World y disfruta los días mágicos Umbrella. Términos y condiciones en disfrutaumbrella.es. Umbrella, disfruta con la mejor protección. Megalabs, somos bienestar. Protectores Solares Umbrella te lleva a ti y a tu familia a Disney. Por la compra de productos participantes Umbrella, participa por un viaje en familia a Disney World y disfruta los días mágicos Umbrella. Términos y condiciones en disfrutaumbrella.es. Umbrella, disfruta con la mejor protección. Megalabs, somos bienestar.